Hola amigos y seguidores de Aquí nos tocó vivir. Hoy vengo a traerles un nuevo video sobre la diferencia entre la izquierda y la derecha en la política. En la política, izquierda y derecha se entienden como visiones antagónicas sobre la manera adecuada de alcanzar el bienestar social. La diferencia entre izquierda y derecha es que la izquierda aboga por un sistema ideal en el que la riqueza es repartida equitativamente entre el colectivo. Por su parte, la derecha promueve un estado de bienestar alcanzado a través de los derechos individuales. Diferencias entre izquierda y derecha política. La izquierda y la derecha tienen una serie de doctrinas o ideas fundamentales que resultan antagónicas. Estas son algunas de las diferencias más representativas entre ambas visiones. Estado de bienestar. Para la izquierda el bienestar colectivo está por encima del progreso individual. Para lograrlo han de suprimirse todas las clases sociales. La derecha, por su parte, promueve el bienestar individual, centrado en el progreso económico, como eje central del bienestar. Sistema económico. Para la izquierda política el Estado debe ser el dueño y administrador de los medios de producción. En cambio, la derecha aboga por la no intervención del Estado en el sistema económico. Distribución de la riqueza. La izquierda promueve una distribución equitativa de la riqueza basada en la creencia de que todos los individuos son iguales, mientras que la derecha cree en una distribución de acuerdo al esfuerzo y la contribución de cada individuo. Organización política. Para la izquierda el Estado es el único actor político y la mayoría de sus corrientes tradicionales defienden la idea del poder centralizado en un partido único. En la derecha y sus múltiples corrientes se pueden encontrar diferentes visiones que van desde sistemas democráticos con elecciones libres y participación de partidos políticos, hasta un poder centralizado, dictaduras de derecha. Origen de la izquierda y derecha política. Lo que hoy en día representa un marcado antagonismo político como la izquierda y la derecha tuvo su origen en un hecho anecdótico que fue ejecutado sin intenciones de trascender, aunque finalmente lo haya hecho. El 28 de agosto de 1789 se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional Constituyente y surgió la necesidad de discutir el peso político que tendría la Asamblea Popular en contraposición al poder real, representado en la figura del rey de Francia. Al momento de la votación, los representantes de la aristocracia, la alta burguesía y el clero, que defendían el poder real, se organizaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que los partidarios del poder popular se agruparon a la izquierda. Estos últimos eran, en su mayoría, diputados pertenecientes al llamado Tercer Estado. Este era un grupo social mayoritario compuesto por campesinos y la baja burguesía que tenían en común una ausencia de derechos jurídicos y económicos en contraposición a sus cargas tributarias. Después de la Revolución Francesa, la dicotomía izquierda-derecha se profundizó durante un siglo para luego extenderse hacia América del Sur en el siglo XIX, coincidiendo con los procesos independentistas. Izquierda política. La izquierda política es una corriente ideológica que se caracteriza por defender el bienestar colectivo. Tiene como sus ejes centrales la abolición de las clases sociales y el papel central del Estado como dueño y administrador de los medios de producción. Surge en paralelo a la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Durante el siglo siguiente tuvo un papel fundamental en Europa, al ser el componente ideológico de la Revolución Rusa, 1917, y de la Revolución Alemana, 1918. Por su parte, en América Latina, Asia y África, la izquierda fue esencial en el siglo XX para el surgimiento de múltiples movimientos sociales y políticos. Algunos de ellos incluyeron la formación de guerrillas y la lucha armada como medios para debilitar o eliminar sistemas políticos de derecha. Sin embargo, a pesar de que los fundamentos ideológicos izquierdistas se han mantenido a lo largo del tiempo, existen diferentes visiones sobre cómo debe lograrse el bienestar colectivo. En función de ello, existen varios tipos de izquierda. Izquierda revolucionaria. La izquierda revolucionaria incluye a su vez múltiples visiones o posturas ideológicas que pueden subdividirse. Marxismo-leninismo. Tiene su origen en los postulados teóricos de Karl Marx, 1818-1883, y Vladimir Lenin, 1870-1924. Se centra en el proletariado o clase trabajadora como administradora de los medios de producción y beneficiaria de sus ganancias. Bajo este paradigma el Estado no es necesario porque el proletariado asume el poder, aunque hasta ahora no existe consenso sobre cómo se puede llevar esto a la práctica. Trotskismo. Es una doctrina de León Trotsky, 1879-1949,
que propone la abolición de clases para establecer un sistema igualitario que funcione bajo una estructura socialista. Sin embargo, plantea esto como un proceso gradual, que él llamó revolución permanente. Maoísmo. Es una versión del marxismo creada por el Mao Zedong, 1893-1976, fundador del Partido Comunista Chino y la República Popular China. Es básicamente una adaptación de los preceptos marxistas, solo que dentro de China no se le llamaba maoísmo sino pensamiento de Mao Zedong, aunque la doctrina no haya sido de su autoría. Marxismo libertario. No es en sí mismo un tipo de ideología sino un conjunto de corrientes de pensamiento en los que prevalece la idea de la organización obrera como protagonista política en vez del centralismo partidario que propone el marxismo clásico. Además, sugieren la democracia deliberativa en contraposición al centralismo político. Izquierda democrática reformista. La izquierda democrática, tal y como indica su nombre, promueve formas de organización política basadas en la democracia. Tiene como eje central las elecciones libres y el distanciamiento de corrientes de pensamiento radicales que propongan la centralización política y los sistemas dictatoriales. Este movimiento, que a su vez es partidario del establecimiento de reformas políticas, económicas y sociales graduales, tiene dos corrientes fundamentales. El eurocomunismo promueve el socialismo democrático como sistema político y se enfoca en la resolución de problemáticas que afecten al colectivo. La socialdemocracia se basa en la democracia liberal como base para lograr el bienestar social. Defiende el poder elegido de manera representativa y amparado en un Estado de derecho. Derecha política. Se entiende por derecha política un conjunto de corrientes o ideologías que tienen como base el bienestar del individuo por encima del colectivo para lograr el progreso. En este sentido, la derecha promueve la igualdad de oportunidades, la libre competencia económica y la protección a la propiedad privada como algunos de los medios esenciales para el progreso. La derecha política ha sido la piedra angular de múltiples eventos históricos. Algunos ejemplos fueron la dictadura de Francisco Franco en España o el tachertismo, una doctrina conservadora de derecha basada en la privatización de los servicios estatales, implantada por la primera ministra Margaret Thatcher entre 1979 y 1990. Aunque existen múltiples corrientes en la derecha política, en términos generales puede decirse que los gobiernos de derecha tienden al conservadurismo, a la defensa de las tradiciones y la identidad nacional. Estas son algunas de las corrientes que coexisten dentro de la derecha política. Tradicionalismo político. Defiende valores y costumbres propias del pasado, por lo cual rechaza cualquier cambio en el estado de las cosas. Conservadurismo. Defiende un sistema de valores tradicionales enmarcados en el cristianismo. Sin embargo, es partidaria de incorporar todos aquellos avances tecnológicos que sirvan para elevar el bienestar del individuo y, por tanto, traigan prosperidad. Liberalismo. Aunque es una doctrina económica, se considera también una corriente de derecha al promover las libertades individuales desde el libre mercado y la no intervención estatal en la economía como garantes de un estado de bienestar. Las nociones de izquierda y de derecha conllevan de forma implícita una oposición en política. Ambos términos nacen en la Francia de 1789 durante el inicio de la Revolución Francesa, para posteriormente extenderse a gran parte de los sistemas políticos del mundo. Las particularidades de esta bipolarización, en líneas generales, se enfrentan y oponen. Los valores de igualdad social, solidaridad, diversidad, pluralismo, secularismo, Estado laico, internacionalismo, justicia social, estado de bienestar y ambientalismo, izquierda política. Los valores de nacionalismo, conservadurismo, autoridad, identidad nacional, orden jerárquico, militarismo, tradición y religión, derecha política. En cuanto a los valores de trabajo, libertad, mérito, justicia, sin duda son más transversales, a pesar de que el sentido que se atribuye a estos términos puede variar según quien sea que los utiliza. Dado que las nociones de derecha política y de izquierda política son desarrolladas con más detalle por separado, en este artículo nos orientaremos a un posicionamiento relativo de ambos conceptos. Origen. El origen histórico de esta oposición debe buscarse en un hecho fortuito: la ubicación geográfica de los delegados con diferentes orientaciones doctrinales en la Asamblea Nacional de agosto-septiembre de 1789. En efecto,
en oportunidad de debatir sobre el peso de la autoridad real frente al poder de la Asamblea Popular en la futura Constitución, los diputados partidarios del veto real, en su mayoría pertenecientes a la aristocracia o al clero, se agruparon a la derecha del presidente, posición ligada al hábito de ubicar allí los lugares de honor. Por el contrario, quienes se oponían a este veto se ubicaron a la izquierda autoproclamándose como patriotas, en su mayoría los diputados del llamado Tercer Estado. En Francia, inmediatamente después de la Revolución Francesa, la fractura o marcada oposición se instauró en la cultura política de los sistemas de asamblea. Aun cuando hubieran podido emerger grupos antagónicos con otras características, tal como por ejemplo ocurrió en Francia con los llamados montagnards o montañeses, partidarios de los representantes del pueblo o tribuns du peuple, de inspiración romana, que se oponían a la llamada llanura o plain. Durante el siglo XIX esta dicotomía derecha-izquierda se extendió por Europa, y a partir de 1830 también por América del Sur, y un poco más tarde, fines del siglo XIX y siglo XX, también abarcó los países descolonizados de África y Asia. En Francia la fractura u oposición entre derecha e izquierda se acentuó durante el llamado periodo de la Restauración, como bien lo observó Marcel Gauchet. En efecto, allí estaban, de un lado y a la derecha los ultrarrealistas, los contrarrevolucionarios y los que de una forma u otra apoyaban la causa real, y del lado opuesto, los liberales, herederos principales de la Revolución Francesa y del Imperio, defensores de las libertades individuales y el libre intercambio, así como los partidarios de una monarquía constitucional equilibrada. Al medio y entre estos dos extremos, o sea al centro, se ubicaban los constitucionalistas y los independientes. En los países anglófonos, las culturas políticas británicas y estadounidenses igualmente fueron influenciadas. En Gran Bretaña, la oposición original entre liberales y conservadores Big/Tory fue exacerbada por la oposición izquierda/derecha conducente al debilitamiento del Partido Liberal y al fortalecimiento del Partido Laborista. En Estados Unidos, la bipolarización opone a demócratas con republicanos luego del debate sobre el federalismo. De un lado, defensa de los derechos de los ciudadanos y de comunidades minoritarias solidarias, del otro lado, defensa de valores básicos. Para muchos, por ejemplo, es peligroso clasificar a Abraham Lincoln como izquierdista o derechista. Pero además, las respectivas doctrinas de estos dos grandes partidos estadounidenses cambiaron bastante, pues literalmente fueron sustituidas, ya que en el curso del siglo XX el Partido Demócrata se transformó en defensor de las minorías, mientras que el Partido Republicano se acercaba al electorado tradicional y rural de mayoría protestante. Asimismo, hoy día los republicanos defienden la soberanía de los Estados Federados, mientras que al contrario 200 años atrás eran partidarios del federalismo. Bipolarización. La coherencia de las dos tendencias colectivas se puede encontrar en variados aspectos, aun cuando se admita que la oposición generalizada entre izquierda y derecha asume a veces ribetes un poco caricaturales. En el origen de varios conflictos políticos, la bipolarización bien puede ordenarse y suavizarse mutatis mutandis sobre ejes fundamentales de concordancia, por ejemplo como los que actualmente podrían constatarse en los siguientes casos. En Francia, oposición entre republicanos y socialistas. En Estados Unidos, oposición entre Partido Republicano y Partido Demócrata. En Gran Bretaña, oposición entre conservadores y laboristas. En Alemania, oposición entre democristianos y socialdemócratas. En Australia, oposición entre liberales y laboristas. En Bélgica, oposición entre liberales y socialistas. En Canadá, oposición entre conservadores y liberales. En Colombia, oposición entre los partidos llamados de gobierno como Partido Conservador Colombiano, Centro Democrático, Partido Liberal Colombiano, y movimientos independientes, Colombia Humana, Alianza Verde. En España, oposición entre Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. En Portugal, oposición entre Partido Socialdemócrata y Partido Socialista. En Suiza, oposición entre Unión Democrática de Centro y Partido Socialista Suizo. En Argentina, oposición entre Partido Justicialista y La Libertad Avanza. Este último a grandes rasgos carece de la mayoría de cualidades de la derecha tradicional, y se suscribe más al espectro liberal libertario. En México, oposición entre Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, y Morena. Gracias por mirar el video, espero que le haya gustado y no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Comenta qué te pareció el video y dale like al video. Nos vemos en un próximo video.